Hola y bienvenidos a la presentación de OLFED, la Alliance to Feed the Earth in Disasters, que puede ser traducido en español como la Alianza para alimentar a la Tierra en desastres. Soy Juan García Martínez, investigador de OLFED, y hoy os voy a hablar sobre cómo alimentar al planeta durante una catástrofe agricultural global. Esta va a ser una presentación centrada en soluciones a las catástrofes agriculturales globales que pueden darse. En primer lugar, me gustaría presentaros a la Junta Directiva de OLFED, de los que puede que ya conozcáis algunos, como por ejemplo Anders Sandberg, investigador del Future of Humanity Institute, o Robin Hanson, también de la misma entidad, que podéis conocerlo por ser un economista celebrado en ciertos círculos de Internet, o Jan Tallinn, conocido por haber desarrollado junto con su equipo la aplicación de Skype. Del equipo principal me gustaría resaltar a David Denkenberger, el director de investigación y director general de OLFED, y Joshua Pearce, que fueron los autores de la primera pieza de investigación de alimentos alternativos, es decir, iniciaron esta línea de investigación para alimentos alternativos sobre catástrofes. Y también Andrew Ray Taylor, que junto con David Denkenberger hace 3 años fundó OLFED, como se conoce hoy. El trabajo empezó en 2014 con este libro, Feeding Everyone No Matter What, escrito por David y Joshua, pero desde entonces se ha realizado unas 5 veces más investigación. Y el tema está centrado en investigación sobre preparación contra catástrofes agriculturales globales. En este diagrama muestro las diversas catástrofes que están relacionadas con lo que hacemos en OLFED, tanto las que tratamos como las que no. En este eje X, de izquierda a derecha, aumenta la gravedad relativa de la catástrofe, yendo desde un déficit alimentario del 1% hasta la extinción de la humanidad. En los catástrofes más leves tendríamos el cambio climático lento y previsto o desastres naturales, que pueden provocar shocks alimentarios relativamente suaves. Y luego tendríamos los desastres globales, muy variopintos, los cuales se estima que producirían un shock alimentario del alrededor del 10% de la capacidad de producción de la humanidad. Después tendríamos la pérdida de civilización industrial, que dependiendo de la gravedad de la catástrofe relacionada con la pérdida, podría llegar a producir un déficit de entre el 10 y el 100% de la capacidad alimentaria de la humanidad. Y por último, dentro de las catástrofes que tratamos, tendríamos las catástrofes globales, como asteroides, supervolcanes y demás, que son capaces de producir un déficit alimentario cercano al 100%, que son las más importantes que tratamos. En una escala más alta de gravedad tendríamos los riesgos existenciales, cuyos efectos no tratamos directamente en OLFED. La diferencia entre estos riesgos existenciales y los que sí tratamos, que se denominan riesgos de catástrofe global o Global Catastrophic Risks, por su nombre en inglés, es que los riesgos existenciales implican la extinción de la humanidad o pérdida irrecuperable del potencial futuro de la misma, mientras que los riesgos de catástrofe global son simplemente eventos capaces de destruir el bienestar de la humanidad, como la pérdida de la civilización, pero no de la humanidad. Otros problemas importantes, pero de los que no vamos a hablar hoy, son, por ejemplo, el cambio climático lento y previsto, la pérdida de irrigación, sobrepesca o pérdida de fertilizantes o pesticidas basados en combustibles fósiles. Son problemas menos abruptos y a los que es más fáciles de adaptarse y que tienen más investigación detrás. Otros podrían ser la erosión del suelo, la salinización, contaminación acuática o desertización. Son problemas que no vamos a tratar porque están mucho menos descuidados que los que nos atañen hoy. Lo que vamos a hablar son de déficit alimentarios. Vamos a comenzar hablando de un déficit alimentario del 10%, es decir, una catástrofe que provocaría una pérdida de la capacidad de producción alimentaria del 10% de las calorías que la humanidad produce actualmente. Según un informe del Gobierno del Reino Unido, se estima una probabilidad de alrededor del 80% de que esto ocurra a lo largo del siguiente siglo. Y los escenarios que podrían provocarlo serían, por ejemplo, un cambio climático abrupto, más rápido que el esperado, un cambio climático lento pero más extremo de lo esperado, un volcán, sequías, plagas, pérdida de polinizadores o una combinación de varios de estos eventos que provocaran ese déficit alimentario del 10%. Se esperarían en este caso unos 500 millones de muertes por hambruna y el coste-efectividad de preparación para este tipo de escenarios sería muy alto. Se estima que el próximo $1.000.000 invertido podría salvar vidas a un coste significativamente menor a unos $400 por vida y que cada día de aceleración estaría salvando al menos 100 vidas humanas.
o el equivalente. Algunas intervenciones de preparación que se deberían llevar a cabo respecto a este tipo de escenarios sería la preparación de planes de respuesta a varios niveles, incluyendo intervenciones como conversión o redirección de alimento animal a como alimento humano o redirección de alimentos reservados para producción de biofuel para alimento humano también. También debería realizarse preasignación de responsabilidades, tanto global como nacional, para reducir el pánico, aumentar la coordinación y reducir el retraso en la respuesta al escenario. Y que además las instituciones relevantes deberían tener planes de respuesta coordinada para estos escenarios. Y los medios científicos deberían estar preparados para explicar cómo la tecnología, el mercado y la cooperación internacional pueden ayudar a salvar a la gente. Y por último, tendríamos la posibilidad de iniciar las estrategias de producción de alimentos alternativos de los que hablamos más adelante, si la catástrofe se vuelve más seria de lo esperado. ¿Quién está trabajando en esto ahora mismo? Pues respecto a la caracterización de este tipo de escenarios estarían WWF y el Pentágono, y también otras instituciones más relacionadas con altruismo eficaz, como el Global Catastrophic Risk Institute o Open Philanthropy. También varios países tienen más de 6 meses de reservas alimentarias almacenadas, lo cual resultaría muy útil en este tipo de escenario. Y por último tendríamos a Olfed, que investiga alimentos alternativos como solución para este tipo de catástrofes. Ahora voy a hablar de la parte más importante de la presentación, que serían los eventos catastróficos que provocaran un déficit alimentario cercano al 100%, es decir, pérdida casi total de agricultura y del sistema alimentario global. Os podéis imaginar que para producir este tipo de escenarios se requiere un evento de muy alta gravedad, de los cuales se estima que un evento de esta gravedad, como puede ser un evento que bloquee la luz del sol en un muy alto grado, tendría alrededor de un 10% de probabilidades de ocurrir, según estimaciones internas, a lo largo del siguiente siglo. Los tipos de catástrofes que podrían provocar esto serían, por ejemplo, un asteroide o cometa de gran tamaño, una erupción supervolcánica o un invierno nuclear provocado por una guerra nuclear a gran escala que haga arder gran cantidad de ciudades y el humo del cual bloquee la gran cantidad de luz que llega del Sol, provocando la pérdida de la mayor parte de la agricultura que existe. Estos escenarios se distinguen porque son severos, es decir, reducirían casi la totalidad la producción alimentaria, y además son muy rápidos en ocurrir, es decir, son inmediatos. Se pierde casi por completo, muy rápidamente, la capacidad de producción. Comparemos esto, por ejemplo, con uno de los escenarios de los que hablamos anteriormente, un shock del 10% que podría ser provocado por cambio climático abrupto, el cual tendría una velocidad de pérdida agricultural de 1% por año, llegando hasta perder un 10%, es decir, a lo largo de 10 años. Con lo cual sería mucho más fácil la adaptación a este tipo de eventos que a uno que produzca un déficit alimentario del 100%, una catástrofe que bloquee el sol. Necesitamos una estrategia para este tipo de catástrofes, ya que el requerimiento alimentario es para la población humana actual es enorme, es de unas 1,6 gigatoneladas por año en equivalente a carbohidrato. Necesitamos centrarnos en soluciones que puedan funcionar en menos de 5 años para que tengan validez dentro de la propia catástrofe. Y es importante, muy importante para estos alimentos alternativos de los que vamos a hablar, el concepto de velocidad de ramp up, es decir, lo rápido en el tiempo que se puede escalar la producción del alimento. Por ejemplo, un alimento que se produzca, que en un año sea capaz de producir el 10% de los requerimientos alimentarios o calóricos globales, tendría una velocidad de ramp-up mucho más alta que un alimento que produjera la misma cantidad en unos 10 años. Es importante caracterizar las reservas alimentarias que tendríamos al principio del escenario y la industria que había disponible. Se estima que las reservas globales de alimentos durarían de 3 a 6 meses sin haber más producción nueva de alimentos. Sin embargo, aumentar las reservas como medida de preparación para estos escenarios sería prohibitivamente caro, lento, provocaría escasez a corto plazo y requeriría un enorme espacio de almacenaje, resultando en ser una solución muy poco efectiva y muy
y prohibitivamente cara, en comparación con los alimentos alternativos de los que vamos a hablar. En el escenario que estamos proponiendo nosotros, la irradiación solar, como ya he mencionado, se reduciría severamente, llegando a reducirse la temperatura media global en unos 8 grados. Sin embargo, en ciertas regiones se reduciría la temperatura llegando hasta unos 40 grados menos de la temperatura actual. De hecho, se estima, los modelos de invierno nuclear estiman que en la gran parte del hemisferio norte quedaría con temperaturas bajo cero durante incluso el verano. Imaginamos también en este escenario que la población global, biomasa e infraestructura no han sido afectadas por el evento y que además la energía, agua y refugio están cubiertos. Entonces, en el libro de Feeding Everyone No Matter What, se estimó que alimentar a todo el mundo es técnicamente viable. Lo único que se necesita es un plan de preparación para llevarlo a cabo en caso de que ocurra la catástrofe. Además, estimaron que invertir unos 100 millones en I+D y preparación salvaría vidas esperadas de manera muy efectiva para estos escenarios. Si se puede hacer ramp-up de los alimentos alternativos más baratos y lo suficientemente rápido, la mayoría de la gente podría permitírselo y salvarse de la hambruna. Algunos de estos escenarios, de estos alimentos prometedores, podrían ser la proteína unicelular de gas natural o la azúcar celulósica y extracto de proteína de hoja, ambos producidos de los residuos agriculturales disponibles. También las algas marinas, es decir, las algas de gran tamaño, y el cultivo de patatas o trigo tibetano en caso de ser posible en exteriores. Por otro lado, estarían los invernaderos, que podrían ser una posible solución para cultivo de vegetales en lugar de otras alternativas menos eficientes como puede ser la luz artificial. Este gráfico tomado del libro muestra algunas estimaciones iniciales que hicieron sobre la velocidad de ramp-up de varios alimentos alternativos posibles, basado en los límites físicos principalmente. Y muestra que el alimento el 100% de las capacidades de los requerimientos calóricos globales pueden ser cubiertos antes de que termine la catástrofe. Varias de estas estimaciones resultaron ser más optimistas de lo que se creía, pero en general muestran que se puede solucionar el problema técnicamente. Una vez que hemos eliminado el sol de la ecuación, queda una cadena alimentaria alternativa bastante curiosa, la base de la cual serían combustibles fósiles como gas natural, de los cuales se pueden utilizar para producir alimentos o alimentar a bacterias que alimenten a su vez a animales o a humanos directamente. Y por otro lado, la biomasa como hojas y madera, utilizada para cultivar setas o dada como alimento a otros animales que a su vez darían de comer a los humanos y a las especies que se decidiera preservar para conservar la biodiversidad de los ecosistemas. Vamos a hablar principalmente de dos tipos de soluciones respecto a los alimentos alternativos. En primer lugar, las soluciones low-tech, es decir, soluciones que no requieren de soluciones industriales muy complejas y que serían útiles en caso de que la industria hubiera sido afectada. En comparación, tendríamos las soluciones industriales, las cuales son más complejas y en general más lentas y costosas, pero permiten producir otros tipos de alimentos especiales e introducen diversidad alimentaria importante en la dieta. La primera solución low-tech de la que vamos a hablar van a ser las algas. Aquí podéis ver un sistema de cultivo de algas muy simple y low-tech, del cual apenas se requiere algo más que unas boyas, unos postes como veis aquí, y las cuerdas de las que colgarían las algas. Las algas tienen muchas ventajas como alimento alternativo para catástrofes. La primera y principal es la velocidad de crecimiento del 20% del día en áreas amplias, aun con poca luz solar, con lo cual permite el escalado rápido de la tecnología. No requieren apenas agua dulce y son menos vulnerables a plagas que cultivos terrestres, además de ser relativamente baratas ahora mismo, lo cual nos indicaría que también serían bastante baratas en el escenario catastrófico. Aquí muestro una imagen para que os hagáis una idea del tipo de algas de las que estamos hablando. Son algas marinas grandes, nada de microalgas, que se cultivan en este tipo de sistemas en el mar, cercano a puertos, en extensiones que pueden llegar a unos cientos o incluso miles de kilómetros cuadrados a la redonda de campos de cultivo de algas. Estos sistemas con los que se cultivan
podéis apreciar que se cultiva no solo longitudinalmente, sino también hacia abajo para poder maximizar la cantidad de alimento que se produce. La velocidad de ramp-up de las algas depende en parte de la velocidad de crecimiento esperada. El área disponible para el cultivo de algas sería de unos 2 millones de kilómetros cuadrados, mientras que la requerida para cubrir el 160% de la demanda calórica sería de unos 300.000 a 1 millón de kilómetros cuadrados, dependiendo de la velocidad de crecimiento, con lo cual es una solución viable. Además, como ya he mencionado, la producción de algas es poco intensiva en capital y equipo, es mayormente cuerda y boyas, y además existe en el mundo la suficiente capacidad instalada de producción de fibra sintética para cubrir las necesidades de producción. Lo que sí que habría que escalar sería la producción actual de cuerdas o el proceso conocido como torsión de fibras, que convierte estas fibras en las cuerdas que se utilizarían. Pero el proceso no es demasiado complejo y creemos que sería viable escalarlo. Aquí muestro la zona del Caribe, que tendría mucho potencial para el cultivo de algas, y en rosáceo las zonas en las cuales sería posible cultivar estas algas, para dar una idea de la disponibilidad de sitios que hay alrededor del mundo. Esto que muestro aquí es el primer gráfico de ramp up de toda la presentación. En el eje Y tendríamos la demanda calórica global y en el eje X el tiempo, en este caso en días, que tardaría en cubrirse. Como ya hemos dicho, para las algas dependería de la velocidad a la que crecieran las mismas. Para una velocidad del 10%, la velocidad de ramp up es bastante más lenta que si la velocidad de crecimiento es del 20%. Pero, sin embargo, se estima que en menos de un año se deberían poder cubrir las necesidades calóricas globales utilizando solo algas, lo cual tampoco sería deseable porque necesitamos otros alimentos que introduzcan una diversidad en la dieta de proteínas, grasas y demás. Pero aún así es muy prometedora esta solución en cuanto a calorías. Y como he mencionado antes, el área también dependería de la velocidad de crecimiento. La siguiente solución sería el cultivo de patatas, en caso de ser capaces de cultivarse en exteriores, dependiendo de cuánto hubiera bajado la temperatura y del cambio regional. La ventaja de las patatas es que son resistentes al frío y de bajo coste. Alfred está trabajando conjuntamente con Open Philanthropy para incorporar patatas en el modelo de cultivos de invierno nuclear. Y las estimaciones iniciales indican que podrían servir para proveer gran cantidad de las calorías en alrededor de un año. Además, durante los primeros meses y en lugares específicos, algunos de los cultivos actuales importantes podrían aún ser efectivos. Los invernaderos, como mencionamos antes, serían importantes porque, en general, los cultivos de floración no tendrían suficiente temperatura en el exterior, ni siquiera en los trópicos, con lo cual requerirían de estos invernaderos low-tech que nosotros promocionamos, que se construirían en los trópicos, que es donde estaría el clima adecuado según los modelos de invierno nuclear. Y además hay una gran superficie disponible para la construcción de estos invernaderos, de alrededor de 1 millón de kilómetros cuadrados. Aunque podría haber un importante cuello de botella respecto a la producción de revestimiento polimérico necesario para producir los invernaderos. El invernadero, es decir, los materiales de construcción, incrementarían el precio final de compra para el consumidor en alrededor de unos $2 por kilogramo seco, en comparación con otras soluciones mucho menos atractivas, como el uso de luz artificial, que incrementarían alrededor de unos $600 por kilogramo seco el coste. El gráfico de ramp-up para los invernaderos es ligeramente más lento que para las algas, ya que tardaría alrededor de unos 2 y 3 años en cubrir el 100% de los requerimientos calóricos globales. Por otro lado, tendríamos la población de rumiantes, cuya ventaja más importante es que son capaces hasta cierto punto de digerir los residuos agriculturales producidos por la agricultura, que quizá podrían llegar a alimentar los 4 gigatoneladas que se producen anualmente durante un año entero a la población de rumiantes que quedara. Además, la hierba es razonablemente resistente al frío y son capaces de digerirla, y podría haber residuos de los invernaderos si se llevara a cabo esa solución, pero podrían requerir suplementación de otros alimentos alternativos para sobrevivir estos rumiantes. Y se utilizarían principalmente para la producción de leche, que introduciría una diversidad importante en la dieta. Por último, respecto a las soluciones low-tech, tenemos el concentrado de proteína de hoja,
cuya ventaja principal es que puede producirse a pequeña escala simplemente con instrumentos de cocina, o bien puede ser escalado en base a máquinas simples de diseño abierto, de las cuales Olfed ha publicado varios diseños en Internet. El procedimiento es simple. En primer lugar, se produciría una pulpa con las hojas al triturarlas y se prensarían a través de una tela, se cocería el jugo y se volverían a prensar, quedando en el natante el concentrado de proteína de hoja, que al ser relativamente rico en proteínas introduciría diversidad importante en la dieta. Lo siguiente de lo que vamos a hablar serían las soluciones industriales, que como ya he dicho son más costosas y más complejas, requiriendo equipo mecánico y químico para producirse, al contrario que las otras, pero que son capaces de producir alimentos y nutrientes importantes que no son tan fáciles de conseguir con las soluciones low-tech. Los recursos de los que dispondríamos para la producción industrial de alimentos serían, en primer lugar, la biomasa lignocelulósica disponible tras la catástrofe, principalmente las hojas y residuos agriculturales y los árboles. Por otro lado, tendríamos los combustibles fósiles que hubiera, como carbón, gas natural o petróleo. Y por último, también tendríamos disponibles el CO2 producido industrialmente o bien contenido en la atmósfera actualmente, que se puede utilizar como bloque químico para construcción de moléculas nutricionalmente importantes. La primera solución industrial de la que vamos a hablar es la proteína unicelular, conocida en inglés como Single Cell Protein o SCP, que muestro aquí, que serían estos gránulos muy ricos en proteína, sería el producto final, o bien con otros tratamientos se podría obtener en otros formatos. El procedimiento consiste en una fermentación en bioreactor al cual se introducen los gases de los que se van a alimentar las bacterias del caldo de cultivo. Después se retira parte del caldo de cultivo una vez que se ha dado el crecimiento microbiano y se le elimina parte del agua para luego llevarse a secado y empacado y a la distribución de estos gránulos se está desarrollando actualmente para alimentos a animales, pero nosotros sabemos que tiene potencial como alimento humano por su alta calidad y contenido en proteínas. Vamos a hablar de dos tipos, la proteína unicelular de gas natural, que es la más prometedora, y después la proteína unicelular de hidrógeno y CO2. La proteína unicelular de gas natural utiliza el metano, o el metano contenido en el gas natural o de otras fuentes, si fuera necesario, de las cuales las bacterias capaces de producir esta proteína se alimentan del metano tanto como fuente de carbono como fuente de energía, produciendo finalmente, tras el eliminamiento del agua por centrifugación y tratamiento, y finalmente secado en spray para producir el polvo de proteína o gránulos de proteína. Nuestras estimaciones indican que se requeriría alrededor de 1,2 a 1,9 trillions, o nosotros diríamos billones, de dólares en capital, solo en gastos de capital, para cubrir los requerimientos proteicos globales. Sin embargo, aunque este número pueda parecer muy alto, es similar a los números que manejan los gobiernos internacionales, varios de ellos, en un solo año, con lo cual no es descabellado. Muestro aquí la velocidad de rampa en términos de los requerimientos calóricos globales a lo largo de varios años. Esta línea azul sería similar a las que hemos visto anteriormente, a la velocidad de construcción normal, cómo de rápido se produciría el alimento, viendo que tardaría cerca de 2 años en terminarse la primera ola de factorías, diríamos, y poco más en comenzar a producir al 100% de la capacidad. Por otro lado, hemos estudiado qué ocurriría si intentamos construir estas factorías de manera más rápida. El método de construcción rápida más eficiente que encontramos es la construcción 24/7, 24 horas, 7 días de la semana, que reduce a un 32% el tiempo original de construcción, aumentando en un 46% el capital disponible, el capital requerido. Con lo cual, habría menos capital para construir estas factorías, pero se construirían mucho más rápido. La línea roja discontinua que muestro aquí es la que representa la velocidad de construcción 24/7 y, como podéis apreciar, se empieza a producir alimento mucho más rápido que si construimos a la velocidad normal.
lo cual es una ventaja muy importante en este tipo de catástrofes. Cuanto antes se consiga el alimento, menos gente morirá de hambruna en el shock inicial. Y ahora muestro un gráfico similar, pero esta vez el eje Y representa la velocidad a la que se cumplen o se satisfacen los requerimientos proteicos globales. Porque lo que más nos interesa de esta tecnología es su capacidad para producir proteína de alta calidad, biodisponible y digerible. Y podemos apreciar que los requerimientos proteicos, dependiendo del contenido en proteína del producto final, se podrían cumplir en alrededor de unos 2 a 4 años, con lo cual se podrían cumplir dentro de la misma catástrofe, los requerimientos proteicos, lo cual resultaría muy útil. Respecto al coste de esta proteína unicelular, hemos llevado a cabo un análisis similar al que hacemos para todos los alimentos industriales, las soluciones industriales. Se hace un análisis de valor actual neto con vida útil a 6 años de las factorías. Es decir, se estima una vida útil muy corta, mucho menor a los 20 años que normalmente dura una planta química, para estimar para ser conservativos respecto al análisis de coste que se llevaría a cabo. Además, hemos introducido el coste adicional de construir en 24/7 y hemos obtenido finalmente un coste de la proteína unicelular de 4 a 6 dólares por kilogramo seco. Lo hemos obtenido multiplicando por 2 el coste de producción que hemos estimado. Es decir, estos 4 a 6 dólares por kilogramo serían el precio final que pagaría el consumidor en el mercado donde compre este producto. Y las condiciones de catástrofe, en comparación con las condiciones con el precio del producto en condiciones normales, serían alrededor de unos 2,2 dólares por kilogramo más caro. Por otro lado, como he mencionado, está la proteína unicelular de hidrógeno y CO2. Estas bacterias son capaces de alimentarse de CO2 como fuente de carbono para construir sus moléculas proteicas y demás, y de hidrógeno como fuente de energía. El lugar de donde provengan el hidrógeno y el CO2 para estas tecnologías en general no tiene importancia, pero nosotros hemos estudiado 2 procedimientos diferentes que creemos representativos, que serían la electrólisis del agua y la gasificación del carbón. La electrólisis del agua permite obtener hidrógeno y oxígeno, que son necesarios ambos para la producción de la proteína, pero el CO2 se tendría que obtener por otro lado. Mientras que la gasificación del carbón produce hidrógeno y CO2, pero el oxígeno se tendría que obtener por separado. La electrólisis en general es más barata que la opción de gasificación, pero está limitada por el uso de metales preciosos, de los cuales hay una cantidad mucho menor de la que se requeriría para cumplir los requerimientos calóricos globales, utilizando el proceso de electrólisis. Además, el coste requerido el coste de capital sería de 1,4 a 4,8 billones de dólares para cubrir los requerimientos proteicos, bastante más alto que que puede llegar a ser hasta 4 veces más alto que en comparación con la proteína unicelular de metano. También por tanto, al ser más intensivo en capital, tendría una velocidad de ramp-up más lenta. Y además el coste también sería relativamente más alto, llegando a unos 6 a 16 dólares por kilogramo seco para el consumidor. Sin embargo, esta tecnología aún puede ser importante, aún con la existencia de la proteína unicelular de metano, ya que en lugares donde haya disponibilidad de hidrógeno o CO2 producidos industrialmente, construir estas factorías probablemente sería más eficaz y más barato que invertir los mismos recursos en la proteína de metano. Pero en general la proteína de metano es mucho más eficiente en cuanto a coste y rapidez. También hemos estudiado este sistema de producción de proteína unicelular de hidrógeno como alimento alternativo para misiones tripuladas en el espacio, para alimentar de manera eficiente a los astronautas con uno que se conoce como un sistema de reciclo de recursos o soporte vital. Este sistema aplicaría además a refugios en la Tierra, no solo a las misiones que estudiamos en nuestra investigación como la Estación Internacional o misiones tripuladas a la Luna o Marte.
Las conclusiones generales son que la proteína unicelular de hidrógeno es significativamente más eficaz que a las algas unicelulares o comida almacenada en cuanto a la cantidad de combustible que requeriría para llevar a cabo la misión, y además la eficiencia calórica sería bastante mayor que las algas, de un 18% en comparación con 4% de las algas. La siguiente solución industrial de la que vamos a hablar es la azúcar lignocelulósica. Esto es el uso de biomasa lignocelulósica, como serían las hojas o incluso los árboles disponibles al principio de la catástrofe, que se convertirían a través de un tratamiento químico y biológico es decir, se pretratarían y se separarían los glúcidos complejos que forman parte de la estructura celulósica en glúcidos simples o azúcares que pueden ser digeridos por humanos. A través de como ya he dicho, de un tratamiento biológico enzimático. La velocidad de ramp-up de esta tecnología es ligeramente inferior a la de a la proteína unicelular de metano, llegando a producirse hasta un 30% de los requerimientos calóricos globales en los 6 años de la catástrofe, como podemos apreciar aquí, para la construcción a velocidad normal y para la velocidad de construcción rápida. Por otro lado, tenemos esta curva aquí, que es el resultado más importante de esta investigación, el cual representa qué ocurriría si hacemos el retrofit de industrias existentes. Es decir, si tomáramos industrias que ahora mismo estarían produciendo algo y lo cambiáramos a producir azúcar lignocelulósica. Y descubrimos que hacer retrofit de las industrias papeleras y de destilerías sería muy eficaz respecto a la rapidez a la que se podría hacer, ya que se podrían utilizar varias de las unidades existentes para la producción de azúcar, llegando a producirse hasta un 10% esperado de la capacidad del requerimiento calórico global en menos de un año, haciendo este retrofit, lo cual sería una ventaja muy importante al ser una producción tan rápida de comida de estos azúcares. Muestro ahora algunos precios actuales de posibles alimentos alternativos para catástrofes. Los más baratos serían, como hemos mencionado, por ejemplo, remolacha o patatas cultivadas en exteriores, de ser posible hacer eso, y la azúcar lignocelulósica y las algas que hemos mencionado, tanto como la proteína unicelular. Otras soluciones que se creían prometedoras en un principio, como champiñones o setas, resultan ser bastante caras como solución porque son principalmente, su mayor contenido es de agua. Y por último tendríamos en el extremo los vegetales producidos con luz artificial, que no serían para nada efectivos en cuanto a coste. Es muy importante que los alimentos alternativos para catástrofes que estudiamos sean lo más baratos posibles, para que la mayor parte de la cantidad de la población del planeta se lo pueda permitir. Por ejemplo, estudiamos lo que ocurriría si el coste promedio del alimento alternativo que se produjera fuera de un $2,250 por kilogramo seco, algo similar al coste de las algas, en cuyo caso el 97% de la población del planeta debería ser capaz de permitírselo. Si nos fuéramos yendo a soluciones más caras, llegando hasta extremos como por ejemplo la luz artificial o el coste de almacenar alimentos ahora, la gran parte de la población no podría permitírselo. Más del 90% de la población moriría por hambruna al no tener los recursos económicos necesarios para ello. Algunas otras soluciones potenciales que estamos estudiando actualmente serían el uso de bacterias electroactivas, es decir, bacterias capaces de utilizar directamente como fuente de energía electrones a partir de estos sistemas de electrodos, de fermentadores eléctricos, para producir, utilizando CO2, moléculas de alimentos digeribles por humanos, como por ejemplo este sistema de producción de ácido acético, que conoceréis más bien por el nombre de vinagre. Y por otro lado estaría la producción de alimentos por síntesis no biológica. Esto es, procesos químicos no mediados por agentes biológicos, al contrario que todos los que hemos mencionado anteriormente. Tendríamos dos rutas de investigación actuales. La primera de ellas, la síntesis química de azúcares
o glicerol, que también tiene unos valores nutricionales importantes, a partir únicamente de CO2 y electricidad y agua, con un sistema similar al que se muestra aquí. Y por otro lado, tendríamos la síntesis química de una especie de margarina a partir de las fracciones parafinosas del petróleo o de carbón licuificado, lo cual, de llegar a funcionar, sería muy importante, de llegar a ser viable, porque la mayoría de los alimentos alternativos que hemos mencionado hasta ahora apenas contienen ningún contenido de grasas, con lo cual la población sería deficiente en grasas de no tener una alternativa como esta margarina de petróleo. U otra alternativa rica en grasas, claro. El último tipo de escenario del que voy a hablar son escenarios de pérdida de la industria. Es decir, en cierto punto se pierde o regionalmente o globalmente la industria del planeta, provocando pérdidas de, por ejemplo, fertilizantes producidos dependientes de combustibles fósiles, maquinaria industrial en caso de pulsos electromagnéticos y que podría ser producida por eventos como, por ejemplo, tormentas solares similares o mayores al evento Carrington, que ocurrió en 1859, capaz de destruir transformadores en varias partes del mundo. O bien un pulso electromagnético sobre una región como América o Europa, que también desencadenaría un déficit alimentario esperado de una magnitud de alrededor del 10%, o un ciberataque al suministro eléctrico de un país o continente. En una escala mayor de gravedad, tendríamos los riesgos de perder la industria o electricidad globales. Podrían ser quizá provocados por una tormenta solar extrema, mucho mayor a la del evento Carrington y similar a eventos que pueden haber ocurrido el pasado milenio. O bien por un ataque coordinado de múltiples pulsos electromagnéticos o ciberataque potente. Uno de estos eventos capaz de provocar un fallo en cascada de todos los sistemas importantes para el sistema alimentario, por ejemplo, los combustibles fósiles, energía, comunicaciones, transporte, agua y demás, podría ser capaz de desencadenar un riesgo, un déficit alimentario global cercano al 100%. Sin embargo, dispondríamos de varias alternativas o intervenciones para incrementar nuestra productividad por encima de niveles preindustriales, como por ejemplo el uso de ceniza como fertilizantes o la priorización del cultivo de legumbres para fijar nitrógeno y evitar la eliminación de nutrientes del suelo. También el uso de semillas mejoradas, seleccionadas para optimizar los rendimientos, utilización de control de plagas integrado o utilización de ganado como animales de tiro. Por ejemplo, en caso de que no estuvieran disponibles la máquina industrial por pulso electromagnético u otros eventos. El tipo de soluciones alimentarias que podríamos llevar a cabo sin industria sería, en primer lugar, habría que priorizar cultivos con mayor rendimiento calórico por hectárea y, además, tendríamos disponibles el uso de alimentos alternativos low-tech, como pueden ser las algas de las que hablamos anteriormente. Se estima que es técnicamente posible alimentar a todo el mundo sin necesidad de relocalizar a la población, lo cual sería una ventaja importante. Algunas conclusiones con las que me gustaría que quedarais es que en Olfed estudiamos escenarios de baja probabilidad pero alto impacto, que están descuidados por las instituciones internacionales actualmente. Nuestras mejores estimaciones indican que habría alrededor de un 80% de probabilidad de que a lo largo del próximo siglo, o de los próximos 100 años, ocurra un déficit alimentario, un evento que provoque un déficit alimentario del 10%. Y un 10% de probabilidad de que haya un evento que provoque un déficit alimentario cercano al 100%. Los alimentos alternativos de los que hemos hablado normalmente aprovechan residuos y combustibles para producir alimentos en ausencia del sol e incluso, aún en los peores escenarios que tratamos, como el invierno nuclear, es factible alimentar a toda la población del planeta. Lo único que se necesita es un plan y preparación. Lo último que me gustaría comentar es hacer un llamamiento a la acción para los que estéis interesados, para que veáis los recursos en nuestra página web de olfed.info. Y también os animo a crear conciencia, ya que es importante, porque apenas se mencionan en las conversaciones estos escenarios de baja probabilidad pero alto impacto, que también deberían tenerse en cuenta por las instituciones internacionales. Si estáis en esta etapa de vuestra carrera, os animo a que comprobéis el sitio web effectivethesis.com,
en el cual habría algunas de las que trabajos finales de grado o de máster que Olfed tiene disponibles para la gente interesada. O bien, os animo a uniros como voluntarios si os gustaría dedicar algunas horas a la semana a ayudarnos en nuestra labor. También os animo a donar a organizaciones relevantes como el Global Catastrophic Risk Institute o a Olfed directamente y leer nuestras investigaciones, como por ejemplo el libro de Feeding Everyone No Matter What. Eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.